Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a este devocional de la Primera Iglesia Bautista de León, Guanajuato. Yo soy el pastor Juan Carlos Guajardo y estamos estudiando el libro de los Hechos. Ya estamos en el capítulo 17 y hoy vamos a tomar otra porción de la experiencia que tuvo el hermano Pablo en Atenas. Atenas es no tan solo la capital de la filosofía, de la sabiduría, del discernimiento, de la reflexión, sino que además Atenas es un nicho de la idolatría, es un fuerte, es un fortín del pensamiento idolátrico, y el apóstol Pablo llegó a Atenas por circunstancias no planeadas por parte de él, pero sí por parte del Espíritu Santo. Recordarán ustedes que atentando contra la vida de ellos, allá en Berea, el apóstol Pablo es llevado hacia este lugar, y allí el apóstol Pablo, como lo vimos el día de ayer, ardía, o su corazón se enardecía por la tremenda idolatría en la que estaba sumergida. Cualquier persona ajena al pensamiento cristiano evangélico podría pensar: oye, Atenas es la meca del pensamiento filosófico. Le debemos mucho al pensamiento filosófico griego. Muchas de las formas de resolución de conflictos, muchas de las formas de el pensamiento existencial, muchas de las maneras en cómo nos concebimos a nosotros mismos como sociedad, muchas de las maneras en cómo concebimos nuestro entorno, fuera incluso del cristianismo evangélico o el cristianismo histórico, vienen precisamente del trabajo reflexivo de los filósofos griegos. Bueno, pues aún con toda esta riqueza, aún con toda esta aportación reflexiva, filosófica, de conciencia, que se generó en base a estos pensadores, Pablo tenía una perspectiva, la que tú y yo debemos de tener. La filosofía es una herramienta de pensamiento para poder discernir y conocernos a nosotros mismos, a nuestro entorno, a nuestro pasado, a nuestro futuro y a Dios. La filosofía no está peleada con el pensamiento cristiano. No hoy, sino mañana. Vamos a ver algunos argumentos filosóficos que el apóstol Pablo empleó para poder hacer puente entre el cristianismo del Mesías, el cristianismo que el apóstol Pablo tenía en su corazón y en su mente, con el pensamiento filosófico de aquellos hombres. Eso es el día de mañana. Pero hoy quisiera decirles la tremenda idolatría en la que ellos estaban sumidos. Mi amado hermano, ser inteligente, ser reflexivo, ser consciente de ti mismo, de tu entorno, de lo que tú eres, y ser buena onda no significa que estés alineado con el pensamiento de Dios. Hoy en día solemos pensar así: mira, este hermano es tan bueno que solamente le hace falta Jesús para ser excelente. Mira, esta persona, mira, este señor, este individuo, este licenciado, este arquitecto, es tan buena onda, no toma, no fuma, respeta a su esposa. Bueno, no necesita a Cristo porque ya su filosofía de vida le lleva a estándares de moralidad elevados. Cuidado, mi hermano, cuidado, porque estándares de moralidad elevado no significa alineación con el mensaje de salvación. Por el contrario, un mensaje de salvación implica estándares de moralidad elevados. Y esto es precisamente lo que está pasando aquí. El apóstol Pablo vio acomodo, vio orden, vio conciencia, vio pensamiento, pero eso no lo deslumbró, y ahí es donde yo quiero que tú y yo nos estacionemos un poco. No se deje deslumbrar por la caballerosidad, no se deje deslumbrar por la moralidad, por el acomodo, por el orden que una persona puede llegar a tener en su vida. Si no tiene la fe en Cristo Jesús, cualquier lugar en donde esta persona esté depositando su adoración es idolatría. Y eso es lo que el apóstol Pablo está enseñando. Después de que, mire lo que dice el versículo anterior, el versículo 18, para ser
el nexo con lo que vamos a tratar. Decían, disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Escuche, y tomándole le trajeron al Areópago. Es un lugar donde eran las conferencias, los expositores, los predicadores, allí eran escuchados. Era más o menos como un redondel de gradas donde la persona que hablaba se ponía en medio. Estaba acomodada acústicamente y visualmente para que de cualquier punto se pudiera escuchar y ver a la persona que está tratando el tema. Imagine esto, es como un redondel con gradas, pero no un redondel completo, sino más bien como un triángulo allí, y todos estaban acomodados escuchando a la persona. Y tomándole al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Escuchen la explicación de Lucas. Lucas explica por qué estaban tan interesados en la predicación de Pablo. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Escuchen la explicación. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Esto está interesante. La cultura de Atenas era la investigación, la reflexión, el conocimiento nuevo. Cualquier ideología, cualquier filosofía, cualquier postura que pretendiera catapultarse y aventarse a las masas, tendría que pasar primero por Atenas. Y el cristianismo no fue la excepción. El cristianismo fue expuesto, como vamos a ver mañana, de una manera maravillosa por el apóstol Pablo. Tanto es así que algunos creyeron en Cristo. Pero, ¿cuál era la postura? Querían escuchar cosas nuevas. Ahora, precisamente uno de los filósofos de la antigüedad dijo algo más o menos así. Una mente educada es aquella que es capaz de recibir un mensaje o una postura diferente a la que abriga, diferente a la que sostiene, y no molestarse ni atacar al mensaje o al mensajero. Está interesante, ¿no? Una mente educada es la que es capaz de recibir y analizar. Ese tipo de pensamientos fueron la aportación del pensamiento filosófico, incluso hasta nuestros días. Pero estas personas, ávidas de escuchar, llegaba algo nuevo y ellos lo querían escuchar, porque tenían esa cultura, esa postura de aprender cosas nuevas. Así que, aquí, ¿se acuerda que ya le platiqué acerca de dos maneras que usted y a lo largo de la historia se ha compartido el evangelio? Las dos posturas son tabla rasa y la ponte o el puente. Tabla rasa es aquella expresión donde la tabla la raspas y quitas todo lo que había allí edificado, obviamente de pensamiento religioso, etc. La raspas, incluso a veces con lujo de violencia, e impones la nueva postura. Es algo más o menos así como lo que hicieron los españoles con los indígenas, cuando llegaron a México y América Latina. Echaron por tierra todo el concepto religioso, filosófico y de pensamiento de los indígenas, hicieron tabla rasa, rasparon, los vistieron de diferente manera, les enseñaron el idioma, les tumbaron sus lugares de adoración y les pusieron nuevos lugares de adoración en el mismo lugar. Incluso aquella ocasión en la que yo expliqué esto, les dije que en la Ciudad de México, cerquita de la Catedral de la Ciudad de México, está un lugar que se llama Templo Mayor, el cual fue arrasado y son los vestigios solamente. Incluso si usted puede ir a la Ciudad de México, todas las tardes allí un grupo de mexicanos, vestidos como los antiguos aztecas, hacen danzas folclóricas, prehispánicas en ese lugar. Tabla rasa. Y la otra es la ponte o el puente. Encontrar puntos de coincidencia entre la cultura receptora, la persona receptora del evangelio, y hacer conexiones para coincidir en puntos hasta llevarlo a la verdad del evangelio. Ahora, ¿qué está haciendo el apóstol Pablo?
En este momento él va a buscar puentes. Él no va a insultar, él no va a desacreditar, él no va a minimizar a las personas. Él va a usar puentes y va a usar el respeto. Miren lo que dice. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, conforme a la usanza, conforme a la costumbre, con temple, con soltura, con presencia, con propiedad, Pablo se para de frente en medio de toda la gente y dice: varones atenienses, respeto. En todo observo que sois muy religiosos. ¿Cómo ve usted eso, hermano? En lugar de decirle bola de idólatras. No, porque dan ganas, ¿no? De repente, decir, mira, ¿qué tienen Dios para esto? ¿Qué tienen Dios para el otro? ¿Y qué tienen Dios para arriba? ¿Y qué Dios para abajo? Bueno, imagínese esta contrahistoria o una historia bizarra. Entonces el apóstol Pablo, puesto en pie en medio de todos ellos, levantó la voz y dijo: bola de idólatras, se van a ir al infierno. De tanto pensar se han vuelto locos y se perdieron en sus caminos. No dice así, ¿verdad, hermano? Pero a algunos hermanos les encanta predicar así. Les encanta hacer tabla rasa, echar por tierra el esfuerzo de la búsqueda de las personas por Dios. Déjeme decirle una cosa. Todos, sin excepción, en algún momento, con más ahínco o menos ahínco, somos buscadores del verdadero Dios. Las personas que están en diferentes religiones alrededor del mundo están allí con fe y buscan a Dios. Algunas, al no encontrarlo, trascienden a otras religiones, a otras formas. Algunas se estancan porque se conforman con lo que les dan los líderes de tales o cuales religiones. Pero todos en algún momento nos hemos constituido buscadores de Dios. ¿No me cree? Cuando usted tiene un problema, cuando una persona, no quiero saber quién, tiene un problema, no dice Dios ayúdame, pero como él o ella lo concibe. Pero ¿dónde está el pueblo cristiano que les guía con la luz como si fuera faro al verdadero Dios? No desacredite, no critique, no divida. Haga lo que hizo el apóstol Pablo. Varones atenienses, les habló con respeto, les habló con propiedad. Y luego dijo, en todo observo que son muy religiosos. Fíjese lo que está diciendo el apóstol Pablo. En todo observo que son muy religiosos. La manera de reunirse, la manera de vestirse, la manera de tratarse, la manera de... Yo veo que son religiosos. Cuando tú y yo hemos encontrado una persona de la religión popular, cuando tú y yo hemos encontrado una persona asida a otro pensamiento doctrinal, aparte del que es el cristianismo evangélico, nuevo testamentario, como el que tú y yo practicamos y por el que damos la vida, solemos decir, estás equivocado, eres un idólatra, eres un pecador, arrepiéntete, estás mal. Cuidado, mi hermano, no lo haga. Cada persona en algún momento de su vida es un buscador de Dios. Respete a las personas, como creación de Dios y como buscadores del evangelio. Varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos. Escuche el argumento del apóstol Pablo en el versículo 23. Porque pasando y mirando en sus santuarios, en vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción, obviamente en griego, un busto vacío, una columna vacía. Había una columna de un costado que tenía el dios del mar. Había un busto del otro lado que tenía el dios de la diosa de la fertilidad. Y así había varios dioses, pero había una columna vacía. ¿No se imagina eso, hermano? Había una columna vacía. Por si nos falta un Dios que no conocemos, le vamos a poner su altar. Así pensaban los atenienses. Porque ellos mismos sabían que no lo sabían todo. Ellos mismos sabían que todavía tenían algo por descubrir.
algo por ver, algo por descubrir en cuanto a lo religioso. Por eso pusieron un busto vacío, una columna en la que no había imagen, una columna en la que no había ni un ave, ni un cuerpo desnudo, ni un hombre fortachón, ni una mujer de grandes senos como las ponían como la fertilidad. Nada. Y el apóstol Pablo observó, aprenda, observó, caminando y observando, vi que son muy religiosos, porque vi un busto, un lugar, un nicho, un lugar de adoración, en donde un altar en donde estaba la inscripción al Dios no conocido, al que ustedes adoran, pues sin conocerle, a ese Dios es a quien yo les anuncio. Wow, mi hermano, qué capacidad tiene el apóstol Pablo de conectar. Qué capacidad tiene el apóstol Pablo de hacer el puente donde pareciera que no hay. Usted me dice, pastor, pero ¿cómo le hablo a mi comadre? Ay, mi comadre es mal hablada. Mi comadre es, no, si la conociera, pastor. ¿Cómo le hablo a mi hijo? Es rebelde, pastor. Es una persona que no entiende palabras, pastor. Aprenda de Pablo. Aprenda del mover de Dios cuando se vive en la gracia. El apóstol Pablo no llegó a criticar, no llegó a sentenciar, no llegó a juzgar. ¿Se acuerda que se lo he dicho en púlpito? No le pegue de bibliazos al muchacho. No le dé de bibliazos a la señora pecadora. Órale, toma para ver si de alguna manera se te mete la Biblia en la cabeza. No lo haga. ¿Sabe qué? El mundo está esperando la palabra del Dios de gracia. El Dios de verdad. El Dios de amor. El Dios de poder. No necesitamos un Dios justiciero. Un Dios que sentencia, que juzga, que señala a las personas. Ese eres tú y soy yo. Porque tú y yo juzgamos, sentenciamos. Tú y yo desacreditamos, criticamos. Ya lo dije e insisto. Imagínese un sermón del apóstol Pablo de esta manera. Bueno, ya los vi, amantes de niños, porque debe usted saber que ellos eran una cultura de la pederastía, se dio en el antiguo imperio romano dentro de las filas del pensamiento helénico. ¿Pudo habérselos echado en cara? Por supuesto. Ustedes que organizan orgías sexuales para adorar a la diosa de la fertilidad, bola de idólatras. ¿Se imagina? No, hermano. Había argumentos 1000 para acabárselos. Clasistas, idólatras. El homosexualismo, el lesbianismo, las orgías eran el pan de cada día dentro del pensamiento helénico. Pero no tomó ninguna de esas armas. ¿Sabes cuál arma tomó? El arma del amor, el arma de la gracia, para desarmarlos, para, filosóficamente hablando, ponerlos contra la pared, para que se rindieran al único Dios verdadero. ¿Qué estamos aprendiendo, hermano? ¿Quiere compartir del Evangelio? Comparta con gracia. ¿Quiere compartir el Evangelio? Comparta con amor. ¿Quiere compartir el Evangelio? Comparta con inteligencia. ¿Quiere compartir el Evangelio? Comparta con argumento. ¿Quiere compartir el Evangelio? Comparta su experiencia. Miren lo que está pasando. Le voy a volver a leer el pasaje. Síganme aquí en la pantalla. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que ustedes adoran, pues sin conocerle. Le voy a hacer una pregunta. Siendo estrictos, ¿adoraban a Jehová? ¿Adoraban a Jesús? ¿Adoraban al Dios no conocido?
le rendían tributo, tenía días de fiesta, tenía ofrenda, tenía actos de adoración. Seguramente no. Seguramente no como una estructura completa religiosa, no como una liturgia ya establecida. Al Dios no conocido tenemos tal día. Pero el apóstol Pablo toma ese argumento y dice, al que ustedes adoran sin conocer. Ahora, ¿qué me está queriendo decir, pastor? ¿Pablo mintió? ¿Argumentó mal? No. Nótese lo que dice, son religiosos y adoran a un panteón completo de dioses, incluyendo al Dios no conocido. Lo que decía el apóstol Pablo era sinceramente la verdad. Era la manera en que el apóstol Pablo estaba creando, dígalo por favor, puentes para compartir el amor de Dios. El Dios, voy a leer hasta el 23, solamente voy a leer el 24 como anticipación. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¡Wow! Ahí ya está introduciendo el apóstol Pablo la naturaleza de Jehová Dios de los ejércitos. Y eso golpeaba duramente, porque cada Dios tenía su templo. Cada Dios tenía o sus sacerdotes, o sus sacerdotisas, o sus oráculos, o sus servidores. Cada Dios tenía su fiesta, cada Dios tenía, vamos, usted se relaciona muy bien con esta idea, su santo patrón de cada pueblo. Era exactamente lo mismo. Cada ciudad tenía un templo designado. ¿Se acuerda que ya vimos en anteriores lecturas que frente a la ciudad estaba el templo de Júpiter? Cada ciudad tenía su templo y las peregrinaciones entre una ciudad y otra se daban para adorar al Dios que gobernaba esa extensión territorial. Pero llega Pablo con un mensaje al Dios no conocido que ustedes adoran porque son gente que busca la fe, que son religiosos. Quiero concluir con este pensamiento. Necesitamos compartir el Evangelio. De gracia, de amor, de paz, de bondad. Necesitamos compartir el Evangelio neotestamentario o nuevo testamentario. Si usted ha aprendido un Evangelio lacerante, si usted ha aprendido un Evangelio coartante, si usted ha aprendido un evangelio prohibitivo, si usted ha aprendido un evangelio de negación, reflexione y piense por un momento en esto. ¿Este es el Dios que describe la Biblia? Como un todo. Un Dios mala onda, un Dios justiciero, un Dios señalador, un Dios sin oportunidad, un Dios que castiga. ¿Este es el total del Dios que habla la Biblia? La respuesta es no. Dios es más de lo que nosotros podemos llegar a creer que sabemos. Sin embargo, le doy un consejo. Jesucristo es amor. Jesucristo es gracia y paz. A un corazón dolido, a un corazón quebrantado, a un corazón extraviado, no necesita más que amor, paz y gracia. Cuando usted vino a Cristo, cuando usted vino a la verdad del Evangelio, cuando usted aceptó caminar tras Jesucristo como su único y suficiente Salvador, entonces empezó a conocer más facetas de la personalidad de Dios, y algunas de esas facetas sí es justiciero, alguna de esas facetas sí es un Dios que tiene límites. Pero de entrada, a la persona que viene adolorida del mundo y de la idolatría, usted necesita hablarle de ese Dios de amor y que rescata. Ya habrá tiempo. No es una selección del mensaje. Usted puede ver que cada vez que el Evangelio se predicó en el Nuevo Testamento, se predicó al Cristo resucitado. Se predicó al Dios perdonador de pecados.
Se predicó al Dios creador de los cielos y de la tierra. Ese es el Dios que necesitamos predicar. Ese es el Dios que el mundo necesita. No necesita que critique, que desacredite. No necesitamos que divida. Necesitamos que comparta. Así que, mi amado hermano, ya hice una reflexión de este tipo en algún momento de los devocionales y se lo vuelvo a decir. El mundo no está peleado con Dios. El mundo no está rechazando a Dios. Los jóvenes, los adolescentes no están rechazando a Dios. Los ancianos, los hombres de trabajo y las mujeres de trabajo no están rechazando a Dios. ¿Sabes a quién están rechazando? A una iglesia que predica la libertad, pero vive en la cautividad de formas, de pensamientos y de estructuras. Necesitamos liberar el evangelio de la gracia, del amor de Dios, para que sane, para que rescate, para que bendiga como nos ha bendecido a nosotros. Cuando nos animemos a predicar el evangelio de la libertad de los cautivos, las personas mirarán a la cruz de Jesús con amor y con fe. Les dejo esta reflexión. Les dejo esta reflexión aprendiendo del mover de Dios en el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo. No haga tabla rasa, construya puentes. Y que por los puentes cruce el amor, cruce la gracia, cruce la amistad, cruce la verdad. ¿Oramos? Padre, en el nombre de Jesús, yo sé que mis hermanos ya están pensando en quién pueden compartirle la gracia de Dios. Yo sé que mis hermanos y hermanas ya están pensando en la manera que ellos necesitan vivir en la gracia y libertad en Cristo Jesús. Ayúdanos a romper ataduras. Ayúdanos, Señor, a romper cadenas. Y romper con el poder de tu Espíritu Santo las cadenas de aquellos que viven en tinieblas. Que la gracia de Jesucristo se entrone en nuestros corazones, hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo. Adiós.